reino donde los susurros pesan más que las campanas de la catedral, un poderoso rey amó más a una esclava que a su propia esposa. Los muros del palacio escondían miradas prohibidas, noches secretas y un escándalo que amenazaba la corona. Entre intrigas, traiciones y un amor que rompía todas las leyes, lo que sucedió sorprendió a todo el reino y cambió su destino para siempre. Antes de comenzar la historia, dime, ¿desde qué lugar del mundo me escuchas? Año de 1725. Karbal, un asentamiento amurallado en el corazón del desierto de Shaimur, ardía bajo un sol despiadado. El calor golpeaba las murallas como un martillo invisible, y el aire denso parecía vibrar sobre las calles polvorientas. El olor a cuero curtido, sudor rancio y especias quemadas se mezclaba con el humo de las forjas, mientras los vendedores voceaban sin aliento, intentando convencer a clientes que ya apenas podían mantener los ojos abiertos. Las cigarras chirriaban sin descanso, marcando el pulso lento y sofocante del mediodía. En lo alto de la colina, el palacio de margen rojo brillaba como una joya imposible, con sus torres revestidas de cobre, que reflejaban la luz hasta cegar. Allí, detrás de puertas de madera tallada y cortinas de seda roja, el rey Edras II soportaba la misma asfixia que su pueblo, pero con un peso mucho más invisible, una soledad que ni los banquetes, ni las cacerías, ni la belleza de su esposa podían disipar. Era un hombre de mirada dura, forjada en campañas militares, pero con una grieta que se abría cada vez más en silencio. Esa mañana, cuando el calor comenzaba a deformar el horizonte, las puertas del salón del trono se abrieron. 4 guardias arrastraban a una joven encadenada de muñecas y tobillos. Su piel, tostada por el sol, estaba cubierta de polvo. Su vestido de lino blanco, ahora gris, se pegaba a su cuerpo sudoroso. Los labios resecos parecían a punto de partirse, pero su mirada estaba intacta, firme, como si cada paso que daba sobre las losas calientes fuera un desafío silencioso. «Su nombre es Naera, señor», anunció el capitán de la guardia, con la voz entrecortada por el calor. «Fue capturada en las caravanas de Altared». El rey apenas asintió, pero sus ojos no se apartaron de ella. En un salón donde todos esperaban ver a una esclava temblar, Naera no bajó la cabeza ni una sola vez. En su cuello, una cadena de cobre oxidado marcaba la piel, y sin embargo, su porte era el de una reina destronada, no el de una prisionera. «Dime», Naera, dijo el rey, con voz grave, arrastrando las sílabas como quien prueba un vino nuevo, «¿qué valor tiene tu vida para ti?». Ella respiró hondo, dejando que el aire caliente le quemara los pulmones, el mismo que la de cualquier hombre libre, aunque aquí parece que ese valor se compra y se vende. Un silencio pesado cayó sobre el salón. La reina, sentada junto al trono, apretó los labios hasta perder el color. Algunos nobles se miraron con incredulidad, esperando que el rey castigara la insolencia. Pero en lugar de eso, Edras sonrió. Apenas, como si hubiera encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Fuera, el sol seguía cayendo sin misericordia sobre Karbal, y las sombras apenas encontraban dónde refugiarse. Dentro del palacio, sin que nadie pudiera preverlo, el encuentro entre el rey y la esclava encendió una chispa que prendería más rápido que cualquier fuego en el desierto. Ese día, bajo el sol más cruel del año, el destino del reino empezó a inclinarse hacia un abismo que nadie en la sala del trono podía imaginar. El calor de aquel mediodía en Karbal era insoportable, incluso dentro del salón del trono. Las columnas altas dejaban caer cortinas de sombra que se movían apenas con el aire espeso que entraba por las ventanas abiertas. El sudor resbalaba por la frente del rey Edras II, pero no era el calor lo que lo mantenía inquieto. En sus ojos, fijos en Naera, había una intensidad que ni la reina ni sus consejeros habían visto antes. Los nobles observaban en silencio, tensos como si estuvieran al borde de una batalla. La reina, Lisandra, mantenía la espalda erguida y la barbilla alzada, pero bajo el velo de seda que le cubría parte del rostro, sus labios temblaban con rabia contenida. Todos esperaban que el rey devolviera a la esclava a los calabozos, o en el mejor de los casos,
que la enviara a servir en las cocinas. Sin embargo, Edras se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en los brazos del trono, y pronunció las palabras que harían que las llamas de la intriga comenzaran a devorar el palacio. «Llévenla a mis aposentos». El capitán de la guardia parpadeó, sin saber si había escuchado bien. «A sus aposentos, Majestad». «A mis aposentos», repitió Edras, con una calma que solo hacía más peligrosa la orden, «y que nadie entre sin mi permiso». Un murmullo, como el siseo de una serpiente, recorrió el salón. Los ojos de la reina se oscurecieron. Las damas de la corte inclinaron la cabeza para ocultar sus gestos, mientras los consejeros intercambiaban miradas rápidas. Nadie osaba protestar en voz alta, pero todos entendieron el peso de lo que acababa de suceder. La esclava no sería enviada a trabajos forzados, ni entregada a los sirvientes. Sería llevada directamente al corazón de la intimidad del monarca. Naera, aún encadenada, no reaccionó. Su mirada seguía fija en Edras, sin un atisbo de sumisión. Sin embargo, dentro de sí, sentía un frío extraño que contrastaba con el calor sofocante del aire. No entendía si su vida acababa de salvarse, o si acababa de caer en una trampa de la que sería imposible salir. Cuando la escoltaron por los pasillos del palacio, Naera notó cómo el mármol caliente bajo sus pies descalzos parecía arder, y cómo los tapices colgantes olían a polvo viejo y perfumes densos. Podía escuchar el eco de los pasos de los guardias mezclándose con el sonido distante de las fuentes del patio, y cada tanto, las risas ahogadas de los sirvientes que ya empezaban a murmurar sobre la extraña orden del rey. Edras se levantó lentamente del trono después de que Naera desapareciera de la sala. Sus botas resonaron con un golpe seco en cada paso. Se acercó a la reina, inclinándose lo suficiente como para que solo ella pudiera escucharlo. «Hace mucho que no siento curiosidad por nada, Lisandra, y tú no entiendes lo que eso significa». La reina giró la cabeza lentamente, susurrando entre dientes. «Estás jugando con fuego, Edras, y sabes que aquí, el fuego lo enciendo yo». Cuando él se alejó, Lisandra apretó los puños hasta clavarse las uñas en la palma. Afuera, más allá de los muros del palacio, el viento del desierto comenzaba a levantarse, arrastrando arena y polvo, como si la propia tierra presintiera la tormenta que se avecinaba. Aquella noche, mientras Carval se sumergía en un calor sofocante que ni siquiera la oscuridad podía calmar, un guardia cerró las puertas de los aposentos reales con un cerrojo pesado. Dentro, Naera y el rey se miraron por primera vez sin testigos. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, el destino del reino ya había tomado un rumbo del que no habría regreso. La noche cayó sobre Carval como un manto espeso y sofocante. El aire seguía ardiendo, atrapado entre los muros del palacio como si el desierto se hubiera negado a soltar su aliento. Dentro de los aposentos reales, las antorchas iluminaban las paredes con un tono rojizo, y el olor a incienso mezclado con sudor llenaba cada rincón. La ventana alta permanecía abierta, pero ni siquiera el viento se atrevía a cruzar. Naera estaba de pie, junto a la puerta cerrada con el cerrojo que había escuchado caer minutos antes. Sus muñecas aún marcadas por las cadenas le dolían, pero no pidió que las curaran. Observaba cada detalle de la habitación. El tapiz que mostraba la victoria de Edras sobre las tribus de Ormún, la cama alta cubierta de sedas bordadas con hilos dorados, las espadas colgadas en un soporte junto a una armadura usada y marcada por la batalla. Todo era grandioso, pero a sus ojos no dejaba de ser una jaula más lujosa que las otras. Edras estaba sentado en un banco de madera oscura, con la capa real colgando de un lado y el rostro apenas iluminado por la luz de una lámpara. No había guardias, no había testigos, solo ellos dos. «Si piensas que voy a suplicar, te equivocas», dijo Naera, con voz firme, rompiendo el silencio. El rey la observó con calma, como quien estudia una pieza valiosa antes de decidir si merece ser guardada o destruida. «No te he traído aquí para eso». «Entonces, ¿por qué?», preguntó ella, avanzando un paso, sin dejar que su sombra temblara sobre el suelo. Edras no respondió de inmediato. Se inclinó hacia la mesa
Sirvió vino en 2 copas y le ofreció una. El líquido rojo brillaba como sangre bajo la luz. Ella lo tomó, pero no bebió. Porque en tus ojos hay algo que no he visto en años, dijo finalmente. Todos aquí me miran con miedo, con ambición, o con odio disfrazado de respeto. Tú no. Naira dejó la copa sobre la mesa, sin apartar la vista de él. No sé qué has visto, pero no te equivoques. No soy tu aliada. El rey sonrió apenas, pero no con burla. Era una sonrisa cansada, como la de un hombre que reconoce una verdad incómoda. Quizá por eso te he traído. La lealtad forzada es frágil. La honestidad, incluso cuando hiere, es mucho más valiosa. El silencio volvió a caer, roto solo por el crepitar de la lámpara. Afuera, en el patio, se escuchaba el lento goteo del agua de la fuente. Un sonido improbable en una ciudad que vivía siempre al borde de la sed. Naira dio unos pasos hacia la ventana, mirando el horizonte negro donde el desierto se fundía con el cielo. En mi tierra, la noche es un alivio. Aquí es como si el calor se negara a morir. Así es, Carval, dijo Edras, acercándose lentamente manos. Aquí todo lo que arde. Lo hace durante mucho tiempo. Ella lo miró de reojo. Había en sus palabras un doble filo, una advertencia y una promesa. El rey se detuvo a poca distancia, lo suficiente para que ella sintiera el peso de su presencia, pero sin tocarla. Si te quedas aquí, continuó, aprenderás que en este palacio no hay cadenas más pesadas que las que no se ven. Naira no contestó. Sus manos se cerraron en puños suaves, y aunque el calor la ahogaba, sus pasos no retrocedieron. El rey volvió a su asiento, y en ese instante, un golpe seco resonó en la puerta. Un guardia pidió audiencia urgente. Edras frunció el ceño, y sin mirar a Naira, ordenó abrir. El mensajero entró cubierto de polvo, y con el rostro pálido. Majestad, ha llegado un emisario de Serrenmar. Reclama a la esclava. La lámpara tembló con la corriente de aire que entró desde el pasillo, y en los ojos del rey apareció una chispa oscura, la misma que antecede a una tormenta. El aire en los aposentos reales se volvió más denso cuando el mensajero pronunció aquellas palabras. Reclama a la esclava. Era como si, de pronto, el calor se hubiera transformado en una presión invisible que apretaba el pecho de todos los presentes. Edras II no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, y su sombra se proyectó larga sobre las paredes cubiertas de tapices. El mensajero tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada. Afuera, el murmullo lejano del desierto entraba como un susurro áspero, acompañado por el lamento agudo de un halcón nocturno. Diles que Carval no devuelve lo que se ha ganado, dijo el rey al fin, con un tono bajo pero tan afilado que cortaba el aire. Majestad, el mensajero dudó, el emisario ha venido con escolta armada. Dice que Naira es propiedad de uno de los clanes más influyentes de Serrenmar, y que su captura es un acto de agresión. Edras se giró hacia Naira. Ella permanecía junto a la ventana, la espalda erguida, observando la noche sin pestañear. No parecía sorprendida, pero sí profundamente atenta, como quien espera un movimiento inevitable. ¿Qué dirías si los entregara lo que piden?, preguntó el rey, sin apartar los ojos de ella. Que no me perderías a mí, sino algo que ni siquiera sabes que tienes, respondió Naira, con un tono tan calmado que el mensajero se estremeció. El rey frunció el ceño. Habla claro. Ella inspiró despacio, como si midiera cada palabra. No soy una esclava común, Edras. Fui tomada por traición, no por guerra. No pertenezco a Serrenmar, sino a su enemigo. Y ellos me quieren de vuelta, no para liberarme, sino para callarme. El silencio que siguió fue más pesado que el calor. Edras se acercó un paso, y el olor a cuero y vino lo envolvió. ¿Qué sabes que temen tanto? Naira sonrió apenas, pero era una sonrisa amarga. Sé los nombres de quienes vendieron a Carval antes de que tú nacieras. Sé dónde guardan las armas que usaron para masacrar a tus hombres en la frontera. Y sé quién, en tu corte, aún recibe su oro. Edras sintió cómo un frío extraño le recorría la espalda, algo raro en un hombre acostumbrado a no temer a nada. La imagen de sus consejeros,
de algunos generales y de Lisandra. Cruzó fugazmente por su mente. Si es cierto lo que dices, murmuró, tu vida vale más que todo lo que hay en estas murallas. Y si no lo es, replicó ella, siempre podrás matarme tú mismo. Un golpe seco resonó en las puertas exteriores del palacio, seguido por el sonido metálico de lanzas golpeando escudos. El emisario de Serrenmar exigía audiencia inmediata. Edras giró hacia el mensajero. Diles que esperen en la sala de mármol. Quiero ver con mis propios ojos a quien cree que puede reclamar algo de mí. Cuando el mensajero se retiró, el rey se volvió otra vez hacia Naera, pero esta vez su voz bajó a un susurro grave. Si lo que has dicho es verdad, no eres mi prisionera. Desde este momento, eres mi única aliada. Ella lo miró sin asentir ni negar, como si aceptara ese papel con la misma firmeza con la que aceptaría una sentencia de muerte. Afuera, en la plaza de armas, el sol ya había desaparecido, pero el calor seguía pegado a la piel. La arena se arremolinaba en el aire como un presagio, y el brillo de las antorchas de Serrenmar se reflejaba en los ojos atentos de los centinelas. En el corazón del palacio, Lisandra observaba la llegada de los visitantes desde un balcón alto. Su rostro permanecía sereno, pero en sus manos, ocultas bajo las mangas de seda, sus uñas se clavaban en la carne hasta sangrar. Aquella noche, antes de que el primer gallo cantara, una decisión del rey sellaría el destino de todos. La sala de mármol estaba iluminada por antorchas altas, y el calor del fuego se mezclaba con el calor natural de Carval, volviendo el aire denso y casi irrespirable. El suelo relucía con vetas rojizas que parecían ríos de sangre petrificada, y en los muros, tapices antiguos mostraban batallas que habían decidido el destino del reino siglos atrás. Allí, el rey Edras II esperaba de pie, sin capa ni corona, pero con la espada al cinto y la mirada fija en las grandes puertas que estaban a punto de abrirse. El sonido metálico de armaduras chocando contra el suelo anunció la entrada del emisario de Serrenmar. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol, barba negra trenzada, y ojos tan fríos que parecían ajenos al calor del desierto. Tras él, 4 guardias con túnicas carmesí avanzaban con paso sincronizado, portando lanzas largas y escudos decorados con el emblema del sol doble. El emisario no hizo reverencia, solo inclinó levemente la cabeza, lo justo para no ofender del todo. Majestad Edras, venimos a reclamar lo que nos pertenece. Todo lo que pisa Carval me pertenece, replicó el rey, sin alterar el tono, y la mujer que mencionas no es excepción. El emisario sonrió de forma calculada, y su voz se volvió más grave. Naera no es una cualquiera, es hija del clan Isramar, prometida desde su infancia al heredero de Serrenmar. Fue tomada ilegalmente, y si no nos la entregas, lo que hoy es un reclamo, mañana será un asedio. Edras dio un paso hacia él, y las antorchas proyectaron su sombra sobre el emisario. Si es tan valiosa para ustedes, ¿por qué enviaron mercenarios para raptarla en lugar de escoltarla? No, algo ocultan. El hombre no se movió, pero en su mirada apareció un destello que delataba incomodidad. No es asunto de Carval. Todo es asunto de Carval cuando mi corte está infestada de espías que llevan vuestro oro, dijo Edras, pronunciando las palabras como cuchilladas. Detrás del rey, Naera observaba en silencio, escoltada por 2 guardias reales. No apartaba la vista del emisario, y en sus labios se dibujó una sonrisa apenas perceptible. ¿Tienes algo que decir?, preguntó el rey, volviendo la cabeza hacia ella. Naera dio un paso al frente, y el eco de sus pies descalzos resonó en la sala. Sí, dile a tu señor que deje de enviar hombres para tapar un crimen que todo Serrenmar conoce, aunque nadie se atreva a decirlo. El emisario se tensó. Ten cuidado con tus palabras, muchacha. No soy tu muchacha, replicó ella, con un hilo de voz que, sin embargo, cortó la tensión como una hoja afilada. Y si quieres que calle, vas a tener que matarme aquí mismo, frente al rey. Las manos de los guardias carmesí apretaron las lanzas. El emisario dio un paso hacia Naera, pero Edras se interpuso, clavándole la mirada como si lo desafiara a dar el siguiente movimiento. Un paso más,
Y te cortaré la lengua antes de que termines de respirar, dijo el rey, con una calma que heló la sangre en la sala. Hubo un silencio largo. Los guardias de Serrenmar se miraron entre sí, pero ninguno se atrevió a alzar su arma. Finalmente, el emisario habló. «Esto no queda aquí», no respondió Edras. «Aquí empieza». El hombre giró sobre sus talones y salió con su escolta, dejando tras de sí el eco de sus pasos y un aire cargado de amenaza. Cuando las puertas se cerraron, Edras se volvió hacia Naera. «Ahora no hay marcha atrás», murmuró él. Ella lo sostuvo con la mirada. Nunca la hubo. En las alturas del palacio, escondida tras un ventanal con celosía, Lisandra había escuchado cada palabra. Sus dedos jugueteaban con una pequeña daga de oro, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Si el rey quería a la esclava, entonces la reina se encargaría de que esa esclava no viviera para verlo. La luna, blanca y despiadada, colgaba sobre Carval como una moneda olvidada en el cielo. El calor no había cedido, se aferraba a las piedras, a los muros, al aire mismo, como si el día se negara a morir del todo. En los pasillos del palacio, el silencio era interrumpido únicamente por el crujir de la madera seca y el zumbido de algún insecto que, inexplicablemente, había logrado atravesar las altas ventanas. Naera estaba recostada en un diván junto a la ventana abierta de la estancia que le había sido asignada, muy cerca de los aposentos del rey. No había velas encendidas. Prefería la penumbra, el único refugio que le quedaba. Sus pensamientos eran un tejido apretado de imágenes. El rostro tenso del emisario de Serrenmar, la voz del rey pronunciando esa frase, «Ahora no hay marcha atrás», y algo más, la certeza de que esa noche, algo o alguien vendría por ella. En el patio interior, un charco de agua estancada reflejaba la luz de la luna como un espejo roto. Desde una galería alta, Lisandra observaba. El sudor perlaba su frente, pero sus manos estaban firmes. A su lado, en la sombra, un hombre de túnica negra y rostro cubierto esperaba instrucciones. Su voz era un susurro áspero. «Majestad, la guardia del rey hace rondas cada 2 campanadas. Tendremos un lapso breve». «No falles», respondió la reina, entregándole una pequeña hoja curva, más fina que una uña. El asesino desapareció entre las columnas, moviéndose con la precisión de un animal que conoce cada rincón de su territorio. En su habitación, Naera escuchó algo. No era el sonido del viento porque no había viento, sino un roce leve, como tela contra piedra. Se puso de pie en silencio, descalza, y avanzó hacia la esquina más oscura, donde la sombra de un gran cofre cubría parte de la pared. La puerta no se abrió. En su lugar, una figura surgió de la celosía de la ventana, apenas visible contra la negrura de la noche. El asesino cayó al suelo con una ligereza inhumana, la hoja curva brillando apenas por un instante antes de apagarse en la penumbra. «¿Vienes de parte del rey o de sus enemigos?», preguntó Naera en voz baja, sin moverse. El hombre no respondió. Avanzó 2 pasos más. Pero entonces, un sonido distinto rompió el instante. Un chasquido metálico, el de una espada desenvainada. «Si das un paso más, morirás antes de tocarla», dijo la voz grave de Edras, emergiendo de la sombra junto a la puerta. El asesino se detuvo, girando apenas la cabeza hacia el rey. Durante unos segundos, ninguno se movió. Luego, con un impulso rápido, la figura retrocedió hacia la ventana y se dejó caer al vacío. Edras cruzó la estancia, tomó a Naera por el brazo y la apartó de la luz de la luna. Su agarre era firme, casi doloroso. «¿Lo reconociste?». «No, pero no necesitaba verlo. Esto viene de dentro del palacio», dijo ella, con un tono que era más certeza que sospecha. El rey respiró hondo, como si la respuesta confirmara lo que temía. Afuera, se escuchó un murmullo creciente de pasos. La guardia acudía, alertada por el movimiento. «Esta noche duermes bajo mi techo», ordenó él, «y que cualquiera que pregunte por ti, sepa que estás donde yo pueda verte». Mientras la escoltaba por los pasillos silenciosos, Naera notó que sus pasos eran más lentos que de costumbre, como si él mismo midiera cada sombra. Y aunque no se lo dijo,
Supo que Edras entendía que la amenaza no venía solo de Serrenmar, sino de alguien mucho más cerca, quizás sentado a su misma mesa. En lo alto de la galería, Lisandra miró hacia abajo, oculta entre cortinas, y vio cómo Edras y la esclava desaparecían juntos tras la puerta de los aposentos reales. Entre sus labios se formó una palabra que no dijo en voz alta, pero que ardía como veneno: guerra. El amanecer llegó sin la más mínima brisa. El calor de Carval no solo se mantenía, sino que parecía haber aumentado, como si el sol, impaciente, hubiera decidido salir antes de tiempo para aplastar todo bajo su peso. Las piedras del patio central ya ardían bajo los primeros rayos, y en los corredores del palacio, el aire estaba tan espeso que cada respiración parecía un esfuerzo consciente. En los aposentos del rey, las cortinas estaban corridas para dejar entrar algo de luz, pero no había alivio. Naera estaba sentada junto a una mesa baja, con un cuenco de agua en las manos, observando su reflejo distorsionado por la superficie temblorosa. Llevaba la misma túnica ligera con la que había dormido, y su cabello, suelto, caía sobre los hombros con mechones oscuros pegados por el sudor. Edras se movía por la estancia sin su capa real, vistiendo una simple camisa de lino que, a pesar de ser blanca, estaba marcada por las huellas húmedas de la noche anterior. Sus pasos eran silenciosos, pero su mente no. La imagen del asesino huyendo por la ventana, la certeza de que alguien dentro de su corte había pagado por ese intento, y el recuerdo de Naera de pie, inmóvil, enfrentando la amenaza, lo mantenían alerta. El consejo se reunirá esta tarde, dijo él, rompiendo el silencio. No quiero que estés sola ni un momento. Ella bebió un sorbo de agua, dejando que la frescura, escasa pero real, le mojara los labios antes de responder. No me proteges solo por mi seguridad, Edras. Lo haces porque temes lo que pueda decir si no estoy bajo tu mirada. El rey se detuvo, clavándole la vista con una intensidad que mezclaba irritación y algo más, algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. Te protejo porque no puedo permitir que mueras todavía. Naera sonrió, pero su sonrisa no era de burla. Tenía el filo de quien sabe que la verdad está más cerca de lo que se admite. Todavía. Interesante elección de palabra. El calor en la sala se volvió insoportable, y Edras, como si quisiera romper esa atmósfera, salió hacia la galería que daba al patio interior. Allí, el sonido de la fuente central llegaba mezclado con el eco de pasos lejanos. Su vista recorrió las murallas, los guardias apostados, y por un instante, sus pensamientos se posaron en Lisandra. Sabía que su esposa había oído más de lo que debía la noche anterior, y conocía su forma de actuar. Nunca atacaba de frente, pero sus golpes siempre eran letales. Al mediodía, la corte comenzó a llenarse de rumores. Los sirvientes hablaban de gritos en la cocina alta, de un capitán que había sido visto entrando en las dependencias de la reina a horas inusuales, y de un mensajero que había cruzado las murallas con dirección a Serrenmar, antes de que el sol se alzara del todo. Edras convocó en secreto a 3 hombres de su confianza, antiguos compañeros de guerra, y los recibió en una pequeña sala de piedra, donde el calor se acumulaba como vapor atrapado. Sus rostros, curtidos y serios, lo escucharon sin interrumpir cuando les habló. Hay un traidor en estas murallas, dijo, con voz baja pero firme. Y no es un emisario extranjero, es alguien que come de mi mesa. Mientras tanto, Naera, acompañada por 2 guardias leales, cruzaba el ala este del palacio hacia la sala de lectura. Allí, entre rollos de pergamino y mapas antiguos, buscaba nombres, fechas y símbolos que pudieran confirmar la historia que había contado a Edras. El sudor le resbalaba por la espalda, mientras pasaba páginas frágiles con manos cuidadosas. Cada nombre escrito era una posible pieza en el rompecabezas de la traición, pero no estaba sola. Desde una puerta entreabierta, una figura la observaba. Lisandra. Sus ojos, oscuros y calculadores, se fijaban en cada movimiento de Naera. No había odio visible, sino un interés frío, clínico, como el de un depredador que estudia la rutina de su presa antes de atacar.
Cuando Naira salió de la sala llevando un pergamino enrollado, la reina se deslizó hacia el interior y tomó otro rollo idéntico. Con él, planeaba sembrar la confusión necesaria para que, cuando llegara el momento, nadie supiera qué versión de la verdad era la real. Por la tarde, el Consejo Real se reunió. El calor era tan opresivo que las túnicas de los consejeros estaban empapadas y las moscas revoloteaban sobre las bandejas de frutas que nadie tocaba. Edras habló de la amenaza de Serrenmar, del intento de asesinato y de la necesidad de cerrar las puertas del reino. No hasta que entregues lo que te exigen, interrumpió uno de los consejeros, con una seguridad que no parecía improvisada. Los ojos del rey se entrecerraron. Ese hombre, Lord Carien, era uno de los más antiguos en la corte, y ahora, al mirarlo, Edras notó algo que antes había pasado por alto. El anillo de su mano derecha llevaba el emblema de Isramar, el clan al que supuestamente pertenecía Naera. Naera, desde la galería superior, lo vio también, y en ese instante entendió que el traidor no estaba solo, y que su red se extendía más de lo que el rey sospechaba. La sala del consejo quedó en silencio después de que Lord Carien hablara. El calor era sofocante, pero no lo suficiente para explicar el sudor que perlaba la frente de varios consejeros. El aire olía a especias rancias y a miedo contenido. Edras, aún de pie, mantenía su mirada clavada en Carien, como si quisiera atravesarlo. Interesante que pidas exactamente lo que Serrenmar exige, dijo el rey con voz grave, casi como si hablaras en su nombre. Carien no se inmutó. Se recostó en su asiento de madera tallada, tamborileando los dedos sobre el reposabrazos. Pido lo que es sensato para evitar una guerra que no podemos ganar. ¿O prefieres ver a Carval arder por una esclava? Desde la galería superior, Naera apretó los dientes, pero Edras levantó una mano apenas perceptible para que guardara silencio. Ese gesto, mínimo, fue suficiente para que ella entendiera. Él no quería un enfrentamiento abierto todavía. Lo que arde en Carval, replicó el rey, no son las murallas, es la lealtad. Un murmullo recorrió la sala. Carien sonrió, pero su sonrisa era hueca, una máscara perfectamente colocada. Cuando el consejo terminó, Edras salió sin hablar con nadie y subió directamente a la galería donde Naera lo esperaba. El calor del corredor hacía que el mármol bajo sus pies pareciera irradiar fuego. Ese anillo, dijo ella, sin rodeos. El símbolo es el mismo que vi en los estandartes de Isramar, cuando tomaron prisioneros en mi tierra. Edras asintió, caminando junto a ella hacia una pequeña cámara cerrada, donde el aire era aún más pesado. Cerró la puerta y bajó la voz. Si Carien está con ellos, no actúa solo. Y si lo acuso sin pruebas, la mitad de la corte se levantará en su defensa. Entonces hay que provocarlo para que se descubra, respondió Naera, con la mirada firme. El rey la observó en silencio unos segundos más de lo necesario. Había en ella una mezcla peligrosa, inteligencia fría y una valentía que él apenas había visto en sus mejores soldados. Mientras ellos tramaban en privado, Lisandra se movía como una sombra por el ala oeste del palacio, en una cámara estrecha, con las paredes cubiertas de estantes. Su consejera personal le mostraba el pergamino que Naera había consultado la mañana anterior. Pero había algo distinto. Los nombres estaban alterados, las fechas cambiadas, y una historia completamente falsa ahora reemplazaba a la verdadera. Con esto susurró la consejera. Cualquiera que la escuche repetirá mentiras y quedará desacreditada. La reina tomó el pergamino falso y lo enrolló con cuidado. No basta con manchar su palabra. Quiero que él dude de ella. Esa misma noche, Edras y Naera se reunieron en la terraza alta del palacio, donde el calor del día se mezclaba con el aroma dulce de las flores nocturnas. Abajo, Carval parecía una ciudad dormida, pero en las calles más bajas, las antorchas de las patrullas dibujaban rutas inquietas. Mañana anunciaré que te entregaré a Serrenmar, dijo el rey, sin apartar la vista de la ciudad. Naera lo miró como si no hubiera oído bien. ¿Qué? ¿Será una farsa?, continuó. Quiero ver quién se mueve para impedirlo y quién para apresurarlo. Así sabré a quién vigilar. Ella no respondió al instante.
Caminó hasta quedar frente a él, lo bastante cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel. Es un riesgo. Si calculas mal, no habrá rescate posible. Edras sostuvo su mirada. Confío en que no lo calcularé mal. Naira dejó escapar una risa breve, pero sin alegría. No es a ti a quien pongo en duda, Edras. Es a todos los que tienes detrás. La noche avanzó. A lo lejos, un grupo de jinetes cruzó las puertas de la ciudad, sin detenerse ante las preguntas de la guardia. Desde la terraza, Naira los vio desaparecer en dirección al sur, y supo, con una certeza helada, que el día siguiente no sería solo una prueba, sería una trampa en la que cualquiera de los dos podía caer para no salir nunca. El sol de mediodía caía sobre Carval como un martillo ardiente. La plaza central, empedrada con piedra rojiza, parecía un brasero inmenso donde el aire vibraba a causa del calor. Los guardias reales se alineaban a ambos lados del estrado, sus rostros serios y sus armaduras calientes al tacto. En lo alto, bajo un toldo de seda carmesí, el rey Edras II se preparaba para dar el anuncio que sacudiría los cimientos del palacio. El murmullo del pueblo reunido se mezclaba con el zumbido de las moscas y el sonido lejano de los vendedores que intentaban cerrar sus puestos para presenciar el momento. Naira estaba de pie, a un lado del estrado, escoltada por 2 soldados leales. Vestía una túnica ligera color arena, pero aún así, el sudor le corría por la nuca y la frente. Sus manos permanecían quietas, pero sus ojos recorrían la multitud con una atención afilada, buscando entre las caras a aquellos que no habían venido por curiosidad, sino por interés. Edras dio un paso al frente, y la plaza enmudeció. Su voz, grave y potente, resonó sobre el silencio. Habitantes de Carval, y emisarios que hoy pisan nuestra tierra, he escuchado las demandas de Serrenmar, y he decidido. Hizo una pausa medida, dejando que la tensión creciera, entregarles a Naira de Isramar. Un murmullo estalló, seguido de gritos y exclamaciones. En el estrado, Naira no se movió, pero su corazón golpeó contra sus costillas. Desde la galería superior del palacio, Lisandra observaba la escena con una sonrisa apenas contenida. El rey levantó una mano para imponer silencio. Mañana, al amanecer, partirá escoltada hacia la frontera sur. Así se evitará un conflicto innecesario, y se mantendrá la paz. No terminó la frase. Entre la multitud, un hombre intentó abrirse paso hacia el estrado, empujando a los guardias. Llevaba el rostro cubierto por una tela gris, y en la mano, algo que brillaba bajo el sol. El movimiento fue rápido. Edras bajó un escalón, apartó a Naira de un tirón, y desenvainó su espada en un solo gesto. La hoja detuvo el ataque a centímetros de su hombro. El agresor cayó al suelo con un corte en el brazo, y la tela de su rostro se deslizó, revelando un rostro conocido, uno de los asistentes personales de Lord Carien. El pueblo murmuró, los guardias se abalanzaron, y Edras gritó una orden. ¡Vivo! El hombre fue reducido, pero antes de que lo alejaran, Naira se acercó lo suficiente para verlo a los ojos. Él la miró con un odio crudo, y sus labios se movieron sin voz, formando 3 palabras que ella entendió perfectamente. Ya es tarde. En el estrado, Edras respiraba agitado. No era el ataque lo que lo alteraba, sino la claridad con la que quedaba al descubierto la red de Carien. El pueblo lo veía todo, y aunque no conocían los detalles, entendían que algo oscuro se movía detrás del anuncio. De regreso en el palacio, Edras mandó cerrar todas las puertas. Nadie entraría ni saldría hasta nueva orden. La sala del trono estaba sofocante. Las antorchas no hacían falta, pero ardían de todos modos, como si el calor no fuera suficiente para incomodar a todos. Naira permanecía de pie frente a él, el sudor resbalándole por la sien, pero con la voz estable. Ahora sabes que no era una paranoia. Hay más de uno moviéndose para matarme antes de que llegue a esa frontera. Y más de uno deseando que no llegues viva, para que yo pierda la cara ante Serrenmar, replicó Edras. Él se acercó lentamente, hasta quedar a medio metro de ella. El calor entre ambos parecía concentrarse en un punto invisible.
Mañana saldremos, pero no hacia la frontera, sino hacia donde tú digas que están las pruebas que destruyen a Isramar. Ella lo sostuvo con la mirada y asintió apenas. Te llevaré. Pero debes entender algo, Edras. Una vez que pongas un pie en ese lugar, no serás rey. Serás un hombre rodeado de enemigos. Él sonrió con una calma peligrosa. Es lo más cerca de sentirme vivo que he estado en años. En lo alto, detrás de una celosía, Lisandra escuchaba todo. Sus dedos acariciaban el pomo de una daga pequeña, y su mente ya tejía la forma de que ese viaje fuera la última travesía de Naera, y tal vez también del propio rey. El amanecer llegó como una herida de luz en el horizonte. El cielo, teñido de tonos rojos y naranjas, parecía un presagio de sangre. El aire ya estaba caliente antes de que el sol asomara por completo, y el silencio del desierto era tan denso que incluso el roce de las botas contra la arena sonaba demasiado alto. Edras y Naera partieron con una escolta reducida, 6 hombres a caballo, curtidos por campañas pasadas, y 2 camellos cargados con agua y provisiones. El rey llevaba armadura ligera, una capa corta para protegerse del sol, y la espada al alcance de la mano. Naera montaba un caballo negro de crines largas, cubierta con un velo fino que protegía su rostro del viento y el polvo, aunque sus ojos quedaban al descubierto, y en ellos brillaba una determinación que el calor no apagaba. Atrás, en Carval, Lisandra observaba desde la torre oeste. Un halcón posado en su brazo enguantado. Ató un pequeño cilindro de cuero a la pata del ave, susurró unas palabras al oído del animal, y lo liberó hacia el sur. El halcón desapareció en cuestión de segundos, volando hacia la dirección que Edras había tomado. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba. Las dunas doradas se alzaban como olas petrificadas. El aire temblaba por el calor, y en el horizonte, las montañas de roca negra parecían guardias inmóviles que esperaban. El sudor empapaba la ropa bajo las armaduras, y el agua, aunque racionada, ya escaseaba a media mañana. Naera rompió el silencio después de horas. Más allá de esas colinas hay un paso estrecho. Allí es donde se guardan las armas que Isramar lleva preparando para atacar Carval. Edras giró la cabeza hacia ella. ¿Y cómo sabes que seguirán allí? Porque nadie más sabe cómo abrir el paso sin morir en el intento. Él no preguntó más, pero la observó con la atención de quien busca leer un secreto en cada gesto. Al caer la tarde, el cielo se tornó de un color cobrizo y el calor, lejos de disminuir, se volvió más pesado. El aire olía a polvo seco y a algo más. Un aroma metálico que Edras reconocía demasiado bien. Sangre reciente. «Deteneos», ordenó. Los hombres desmontaron. En la arena, a pocos metros, yacían los restos de una carreta destrozada, con las ruedas partidas y los cofres volcados. Unas manchas oscuras se extendían sobre la madera. Uno de los soldados se inclinó y tocó el suelo. «Aún está caliente», murmuró. «No llevan más de 1 hora aquí». Entonces un silbido cortó el aire. Una flecha pasó rozando la cabeza de Edras y se clavó en la arena. El grito de alerta resonó, y en segundos, desde las dunas, surgieron figuras cubiertas con túnicas color arena, armadas con lanzas y arcos. El ataque fue rápido y brutal. Edras desenvainó su espada y se lanzó al frente, cortando el primer golpe que venía hacia Naera. Ella, lejos de retroceder, tomó un arco de las alforjas y disparó con una precisión que hizo caer a 2 atacantes. El calor multiplicaba el cansancio, pero la necesidad de sobrevivir empujaba cada movimiento. En medio del caos, Edras notó algo extraño. Ninguno de los atacantes intentaba matarla. Al contrario, la rodeaban, tratando de aislarla del resto. «Van por ti», gritó él, apartando a un hombre de un tajo en la pierna. Naera giró, derribó a otro y lo empujó al suelo. «No son de Isramar», exclamó. «Estos hombres son de Carval». Las palabras golpearon como una revelación helada. Los hombres de Edras redoblaron el combate, pero el rey ya sabía lo que eso significaba. Lisandra o Carien habían movido sus piezas más allá de las murallas. Tras una lucha que dejó la arena teñida de rojo,
Los atacantes se dispersaron, huyendo hacia las dunas. El silencio volvió, roto solo por las respiraciones pesadas de los sobrevivientes. De los 8 que habían partido, solo quedaban 5. Esdras miró a Naera, que aún sostenía el arco. Sus manos estaban firmes, pero su mirada se había endurecido. «Ahora lo sabes», dijo ella. «No importa si encontramos esas armas, si volvemos a Carval, ya somos enemigos marcados». El rey apretó la empuñadura de su espada, mirando hacia el horizonte donde el sol se hundía lentamente. El calor del día no era nada comparado con el fuego que ahora ardía en su interior. «Entonces no volveremos como súbditos», dijo, con voz baja. «¿Volveremos como vencedores o no volveremos?» En la cima de una duna, muy lejos, un halcón observaba la escena antes de emprender el vuelo de regreso a Carval. La noche había caído sobre el desierto, pero el calor no se iba. Se quedaba pegado a la piel como una segunda capa, mezclado con el polvo, el sudor y la sangre seca. El cielo, cubierto de estrellas, parecía demasiado tranquilo para el lugar donde Esdras y Naera se encontraban. El paso de Karset, una grieta estrecha entre montañas negras que se elevaban como muros de obsidiana. El viento, cuando soplaba, traía un olor metálico y seco. No había vegetación, ni insectos, ni pájaros. Solo roca y silencio. Y oculto tras las sombras, el arsenal de Isramar, decenas de cajas de madera selladas, carretas cubiertas y estandartes enrollados que esperaban el momento de la guerra. Naera se arrodilló junto a una de las cajas, deslizando una daga entre las tablas para abrirla. La luz de la lámpara reveló lanzas largas con puntas de acero pulido y un símbolo grabado: el sol doble de Serrenmar. «Con esto no solo destruirían Carval», dijo ella, «harían que pareciera un suicidio, y nadie sabría quién estaba detrás». Esdras pasó la mano por el filo de una lanza, como quien acaricia a un enemigo antes de matarlo. «Quemaremos todo. Eso llamará su atención», advirtió Naera. «Vendrán antes de que terminemos». Él la miró, y por un instante, no habló como rey ni como estratega, sino como hombre. «Por eso te traje, porque si me matan aquí, quiero que alguien viva para contar la verdad». Ella negó con la cabeza. «No vine para huir». Antes de que pudiera decir más, un silbido cortó el aire. No era el viento, era un cuerno de guerra. Ecos respondieron desde 3 puntos distintos. El paso, que antes parecía desierto, comenzó a llenarse de figuras que surgían desde las sombras de la roca. Soldados de Isramar y hombres de Carval con los colores de Lord Carien. Esdras desenvainó su espada. Nos encontraron. Naera encendió una mecha que corría hacia las cajas abiertas. El fuego prendió con un rugido, y en segundos, el aire se llenó de humo y chispas. Las primeras flechas llovieron sobre ellos, algunas golpeando contra la piedra, otras cayendo peligrosamente cerca. La lucha fue salvaje y corta. El estrecho del paso impedía que los enemigos los rodearan, pero también limitaba la movilidad de la escolta. Uno a uno, los hombres de Esdras caían, y la humareda se mezclaba con los gritos y el metal chocando contra metal. En medio del caos, Naera se interpuso entre una lanza y el rey, recibiendo un corte profundo en el hombro. Esdras giró. La sostuvo antes de que cayera, y su grito se perdió entre el estruendo del fuego. «Sigue», le ordenó ella, con la voz quebrada pero firme. Él la apoyó contra la roca y volvió a la batalla, cortando con una furia que no había sentido en años. Las llamas alcanzaron las carretas, y una explosión levantó una nube ardiente que iluminó el paso como si fuera de día. Cuando la última figura enemiga huyó hacia las sombras, Esdras volvió junto a Naera. Ella estaba pálida, la respiración irregular, pero en sus labios había una sonrisa leve. «Has ganado más que una batalla hoy», susurró. «Has ganado el derecho a que crean en ti». Esdras apretó su mano, y por un momento, el ruido del fuego y el olor de la sangre desaparecieron. Solo quedaban ellos dos, en un silencio que parecía eterno. Al amanecer, lo que quedaba del arsenal era solo un campo de cenizas. La escolta se había reducido a 2 hombres, y Naera, aunque herida, montaba su caballo junto a Esdras.
No regresaban como fugitivos ni como víctimas. Regresaban como los únicos que sabían la verdad, y con un juramento silencioso entre ellos. En las murallas de Carval, Lisandra esperaba, su expresión imposible de leer. Pero cuando vio a Edras entrar con Naira a su lado, cubierta de polvo y sangre pero viva, entendió que había perdido algo que ni el trono ni la corona podían recuperar. Esa noche, en la sala del trono, Edras habló ante toda la corte, con Naira de pie a su derecha. No mencionó a Carien por nombre, pero sus palabras fueron una sentencia. Los que venden la corona por oro extranjero ya no tienen lugar en estas murallas, y los que creían que podían decidir por mí, aprenderán que el amor por una persona puede ser tan fuerte como el amor por un reino. Naira lo miró de reojo, y en sus ojos brillaba un reconocimiento silencioso. Habían atravesado el fuego, y aunque el futuro seguía incierto, sabían que el vínculo que los unía no era solo de estrategia o conveniencia, era lealtad, era gratitud, y tal vez era amor.